Hola a todos, mi nombre es Mariana Cabezas, pertenezco a la Experimental INTA Concepción del Uruguay y integro el grupo de socioeconomía de la misma experimental. En esta oportunidad vamos a estar junto a ustedes con un mini curso de huerta, ¿sí? Si bien estamos acostumbrados a brindar estos cursos de huerta en forma presencial, en forma práctica, con esta situación que estamos atravesando, vamos a reinventar un poco, ¿sí?, la forma de acercarnos a ustedes, y espero que en estos 4 encuentros que vamos a tener o vamos a brindarles sean, vamos a decir, provechosos. Tratemos de brindar todos los temas posibles. Cada encuentro va a tener entre 30 a 40 minutos, ¿bien? Va a ser disertaciones, luego vamos a poder responder algunas preguntas con las personas que interactúen en el chat, pero la idea es que ustedes después nos cuenten, nos comenten, ¿sí? Siempre vamos a tener el mismo ID de reunión y la misma contraseña para que no haya problemas a la hora de comunicarnos o de, vamos a decir, conectarnos a esta modalidad virtual que estamos usando. Y bueno, darles la bienvenida un poquito. En este sentido, contarles que, bueno, ahí están viendo un poquito el programa. Sí, vamos a tener, como les dije anteriormente, estos encuentros con charlas expositivas y que van a estar divididos en estas temáticas. El primer encuentro, que es hoy, vamos a hablar un poquito de planificación y diseño de la huerta. Vamos a hablar también de algo muy importante, que es la preparación del suelo, los abonos, el compostaje. En el segundo encuentro ya vamos a hablar un poquito de asociación, rotación, siembra, trasplante, cómo leer un calendario de siembra, la importancia que tiene. En el tercer encuentro vamos a ya tocar temas de labores culturales, ¿sí? Y cómo usarlas de forma adecuada y para qué. También vamos a hablar un poquito de cosecha y de autoproducción de semillas. Y en el cuarto encuentro, que lo dejamos para lo último, pero no porque sea menos importante, sino es porque queremos dedicarle el tiempo que se merece, hablar de plagas y enfermedades. Bien, no quitemos tiempo, empezamos. Y el tema de hoy es diseño y planificación de la huerta. Cuando hablamos de diseño y planificación de huertas, siempre vamos a googlear, a poner en el Google huerta, y nos van a aparecer estos diseños. Muchos diseños de huerta, ¿sí? Variados. Yo solamente les puse algunos ejemplos, pero la idea es que ustedes reinventen su diseño de huerta, ¿sí? Tenemos también cómo son huertas verticales, en canteros, en macetas, cubiertas, ¿sí? Todo este tipo de diseños van a tener algo que es esencial, que es conocer el espacio que disponemos para hacer nuestra huerta. No hay un diseño que diga, este es el diseño que necesito, o este es el diseño para una huerta de 2x3, o este es el diseño para una huerta vertical. O sea que hay miles de diseños. Acá lo que tenemos que ver es que también nosotros ser un poco creativos con el espacio que disponemos, como les dije anteriormente. No podemos seguir paso a paso un diseño ya establecido que quizás no es el que nos conviene. Entonces, para tener en cuenta un diseño de huerta, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta principalmente, ¿sí?, el espacio que disponemos, esencial, punto 1. Vamos a hablar un poquito del diseño y la preparación de canteros, ¿sí? Cuando tenemos una huerta un poquito más grande, disponemos de un terreno, disponemos de un espacio y queremos elaborar canteros. ¿Qué tener en cuenta para estos canteros? Primero es que la superficie del cantero o el cantero, ¿sí?, sea, vamos a decir, provechoso y que sea fácil para que nosotros circulemos. Tenemos que dejarle una vereda, un espacio que no sea menor a 50 centímetros entre cantero y cantero, para que podamos movernos fácilmente en la huerta. Casi siempre se dice que el ancho de los canteros varía entre 1 metro, 1,25 m, algunos lo hacen de 80 centímetros también, dependiendo de cómo nosotros vamos a trabajar. Y dependiendo también de que, si nos ponemos de un lado del cantero, lleguemos
a la mitad fácilmente con nuestra mano sin tener que meternos dentro del cantero, y que del otro lado, ¿sí?, hagamos lo mismo. Si dejamos poco espacio entre canteros, lo que va a pasar es que seguramente tengamos que hacer malabares para cruzar entre cantero y cantero para no caernos. Pisemos la verdura cuando ya esté un poco más grande, cuando se desarrolle bien. Entonces tengan en cuenta esto, ¿sí? Lo ideal es generar un espacio en el que trabajemos bien, cómodos, ¿sí?, y que no tengamos que estar chocándonos nada. Entonces, el paso, ¿sí?, las cabeceras, cómo ver los canteros, ¿sí?, cómo manejarlos o cómo realizarlos en nuestro terreno, depende mucho de cómo nosotros trabajemos ahí. Entonces, el largo va a depender del espacio que tengamos. Si bien ahí dice de 4 a 6 metros, he visto canteros de 1, 2, ¿sí? Ustedes, todo depende del espacio, por eso les hablé antes del diseño de la huerta. Cuando hablamos de diseño, no solamente es tener en cuenta cómo, sino también qué espacio disponemos. Sigamos. Cuando tenemos no canteros, ya no tenemos terreno, sino que tenemos una huerta en macetas o en contenedores, un balcón, una terraza, un patio pequeño, ¿sí? Entonces acá tenemos que tener en cuenta otras cosas. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a sembrar, qué podemos sembrar en macetas y en contenedores, ¿sí? Y qué, vamos a decir, superficie o qué profundidad debe tener el recipiente de acuerdo a lo que voy a sembrar. Primero, son 3 cosas que tengo que tener en cuenta. Primero, la profundidad de las raíces, ¿sí? Si las raíces que va a tener mi planta son muy pequeñas, ¿sí?, no necesito poner un contenedor de 40 centímetros de profundidad. Si es muy pequeña, por ejemplo, lechuga, perejil, puedo ponerlo, ¿sí?, en macetas o contenedores que sean, vamos a decir, de 15 centímetros de alto. Eso, así. Después, el tamaño. Tengamos en cuenta el tamaño aéreo de la planta, o sea, lo que va a venir después, ¿sí? El tamaño final que alcanza una planta, tenemos que tenerlo en cuenta, por ejemplo, ¿sí?, si alcanza un tamaño de 30 centímetros, ¿sí?, tener por ahí que no sea un contenedor muy pequeñito. Por ejemplo, la rúcula, ¿sí?, ahí dice que el repollo alcanza más o menos de 30 centímetros por 30. Imagínense que no puedo poner en la parte de arriba que sea un contenedor muy pequeño, porque ese repollo se va a desarrollar bastante, y necesito que sea un contenedor un poco más ancho, ¿sí? Quizás no tanto en superficie, pero sí un poco más, o sea, no tanto en profundidad, perdón, pero sí un poco más ancho para que la planta pueda desarrollarse bien. El tiempo en el recipiente, o sea, si yo voy a hacer un recipiente solo para hacer plantín, para luego trasplantar, es una cosa. Ahora, si yo voy a hacer una siembra directa en el contenedor y va a permanecer ahí hasta que la planta se desarrolle totalmente, es otra cosa, ¿sí? Entonces, si yo solamente utilizo el contenedor o la maceta como plantinera, ¿sí?, no necesita tener mucha profundidad, solamente unos 15 centímetros, 20, con buena tierra, buen sustrato, un sustrato fuerte, abonado, flojo, ¿sí?, aireado, que ahora lo vamos a ver, y luego trasplantar. Ahora, si yo lo que voy a hacer es usar un contenedor para hacer una siembra donde la planta va a desarrollarse definitivamente ahí, o sea, va a pasar todo su ciclo de vida en ese contenedor, ¿sí?, tengo que tener, ¿sí?, en cuenta eso. ¿Para qué? Usar un contenedor que sea, vamos a decir, ¿cómo les puedo explicar? Que sea bueno, ¿sí?, que soporte las inclemencias del tiempo.
eh, va a pasar por agua, se va a mojar, va a tener sol directo, ¿sí? Si usamos un cajón como contenedor, forrarlo bien, tener en cuenta que puede podrirse, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta ese tipo de cosas. Es muy importante que si ustedes ya van a usar un contenedor para que sea una siembra directa, ¿sí? Desde que lo siembra a la cosecha, tenga las medidas adecuadas. Si voy a plantar un repollo, ¿sí? Que sea un recipiente más o menos de 20-30 centímetros de profundidad y que también sea, ¿sí? Ancho, o sea que tenga unas medidas adecuadas para que el repollo se desarrolle bien. ¿Vamos? Por ahí. Algunos ejemplos de contenedores. Ejemplo. Ustedes si ven ahí, ¿sí? Tengo una planta de tomate en una maceta, ¿sí? Una planta. Entonces, una planta de berenjenas, zapallitos en otra planta, porque yo quiero que se desarrolle bien la planta en el contenedor y no tener después que sufrir un trasplante cuando la planta ya es un poco más grande y, vamos a decir, la planta se estrese, se enferme y que pase por un montón de dificultades antes de su cosecha. Después sí, tengo verduras de hoja que pueden estar en contenedores un poco menos profundos, pero que puedo poner varias, ¿sí? Después vamos a ver algunos trabajos con respecto a esto, pero miren también el tamaño de los contenedores y las plantas que contiene cada contenedor. Acá tengo otro modelo de contenedor, son tachos, cortados a la mitad, los puse para contarles algo, que por ahí puede ser que tengamos problemas de cintura, no podamos realizar muchas actividades, vamos a decir agachados, esto es para personas mayores, este sistema va muy bien, ya que son canteros altos, en los que yo solamente voy a quedarme parada frente al cantero y voy a realizar las labores que la planta necesita en forma, vamos a decir, cómoda, ¿bien? Recuerden lo que les dije anteriormente, yo realizo un trabajo, una huerta, para estar cómodo, para trabajar bien, para que sea un trabajo a gusto, para que yo salga a trabajar en la huerta y me guste hacer. Entonces, esto es un muy buen contenedor para personas, ¿sí? Que por ahí necesitan trabajar, ¿sí? Parados. Acá tenemos los cajones que les nombré hoy. Los cajones son muy buenos, tienen muy buena altura, ¿sí? Son fáciles de trasladar, tienen unas manitas, ¿sí? Que puedo trasladarlos totalmente. ¿Y qué debo forrarlos? Forrarlos con algo oscuro, puede ser en la sombra, una bolsa de nylon, una bolsa de residuos, en el que yo le haga huecos tipo maceta, ¿sí? Para tener buen drenaje, y en lo posible, ¿sí? Que estén, vamos a decir, no a la intemperie totalmente. Puede ser que sí si no los muevo mucho. Si yo los dejo a la intemperie, puede ser que sufran, ¿sí? Con tanta agua, con el agua, con la lluvia, con el sol, y puede ser que esos cajones se nos desarmen en algún momento. Entonces, si les busco un buen lugar donde van a permanecer siempre, ¿sí? Tienen o pueden llegar a la cosecha tranquilamente. Acá tenemos ya con sembrados. ¿Sí? Acá ya los tenemos con las verduras dentro, ya tienen la tierra, ya se está desarrollando la planta, ya que tengan en cuenta eso también. ¿Qué necesito tener en cuenta para empezar mi huerta? Para tener, vamos a decir, en cuenta que si quiero empezar a elaborar una huerta, ¿en qué necesito pensar? Primero en el tamaño, como les dije antes y les vengo diciendo desde que empezamos. ¿Sí? Todo va a depender del tamaño que yo disponga y el tiempo que tenga para dedicarle. Si yo comienzo una huerta enorme, muchos contenedores, y no tengo mucho tiempo para dedicarle, seguramente no voy a poder. Entonces, si tengo mucho tiempo, es otra cosa. Así que todo va a depender del tamaño y después ahí adentro del tamaño, el tiempo. ¿Bien? Los tipos de hortaliza que yo quiera sembrar.
Es importante esto, seguramente ustedes dicen, quiero sembrar un poquito de todo. Yo les digo que tengan que elegir hortalizas que consuman. Asegúrense que por ahí puedan tener espacio, luz, ¿sí? Para que esas hortalizas que ustedes elijan se desarrollen bien. Horas de luz, ¿cuántas? Como mínimo 4 a 5 horas de luz directa para hortalizas de hoja, ¿sí? Pero para aquellas que tienen frutos, pueden ser 8 horas de luz directa, ¿sí? Porque necesita el fruto desarrollarse bien y necesita mucha incidencia de luz. Yo les puse ahí un dibujito, ¿sí? En el caso para que ustedes se guíen y que vayamos pensando en los espacios que disponemos. Si tenemos un árbol en el patio, ¿sí? No es necesario cortar el árbol para hacer la huerta, ¿bien? Veamos qué circunferencia de sombra tiene, hasta dónde da sombra, qué es lo que puedo poner cerca del árbol y qué es lo que puedo poner alejado del árbol, ¿sí? Hay hortalizas que soportan más horas de sombra, entonces esas puedo ponerlas más cerca del árbol, o sea, viendo hasta dónde proyecta la sombra el mismo. Así que puedo poner lechuga, acelga, perejil, achicoria, rúcula, y después ir alejándome con las que tienen. Por ahí remolacha, rabanitos, ¿sí? Hasta las de fruto completamente. Entonces, que son las que necesitan más luz. Entonces tengan en cuenta eso también. El riego. El riego generalmente, y más que nada en esta temporada que estamos atravesando, que es la de otoño-invierno, siempre damos un riego de apoyo. Un riego, vamos a decir que vamos a combinar con la lluvia, que debemos evitar encharcamientos, debemos evitar que la planta tenga un exceso de agua. Entonces, lo que voy a hacer, ¿sí?, es mirar el terreno y solamente regar cuando lo necesite. Solamente eso. ¿Bien? Después vamos a hablar más sobre el riego. Cerco perimetral es un cerco para evitar que se acerquen a la huerta nuestras mascotas. ¿Sí? Creo que por ahí en el fondo se ve alguna de mis mascotas. Entonces, este cerco va a evitar que las mascotas ingresen a mi huerta. En caso de no tener mascotas, ¿sí?, puedo evitar el cerco, pero es bueno tener. Herramientas, según, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos, tienen pala, rastrillo, laya, escabrillo, pero esto todo depende del espacio que dispongamos, ¿sí? Puede ser, si tengo un cantero, sí voy a necesitar palas, sí voy a necesitar rastrillos, sí voy a necesitar quizás una azada, sí, una laya para manejar el terreno, pero si tengo contenedores, quizás con una palita de mano, un rastrillito de mano, me las voy a arreglar. ¿Bien? Tierra, importantísimo. Acá la puse última, pero tampoco es porque es menos importante, sino es porque la tierra cumple una labor fundamental para que se desarrolle la planta. La tierra lo que tiene es, si yo no tengo una buena tierra, si no tengo un buen sustrato, una tierra abonada, compostada, buena, ¿sí?, seguramente la planta no va a poder absorber los nutrientes que necesita. Entonces, es importantísimo, ¿sí?, saber trabajar la tierra. Por eso mismo, ¿sí?, el mejor abono para la tierra es el compost. Y es aconsejable siempre tener una compostera propia. Es lo que podemos empezar a realizar en estos tiempos de cuarentena, ¿sí? Ahora nos vamos a meter un poquito en esto, que es lo que quiero contarles, ¿sí?, que es el compost. ¿Bien? ¿Cómo usamos el compost en la tierra? Primero vamos a ver qué es el compost. El compost es un compuesto que surge de la transformación de restos orgánicos en tierra negra,
esa tierra negra va a ser esponjosa y va a ser alimento para las plantas que nosotros vayamos a sembrar después en ella. O sea, va a ser rica en nutrientes, ¿sí? Y va a ser esa descomposición de esto a esto, ¿sí? Ustedes dirán, ¿cómo hago ese proceso? ¿Qué sirve y qué no sirve para el compost? Primero vamos a empezar por ahí. Por ahí, sí. ¿Qué podemos poner? Cáscara de frutas. Cáscaras de frutas podemos insertar en el compost tranquilamente. Restos de verdura, yerba, té, café, hueso molido, pasto, del que cortamos en nuestra casa tranquilamente, pasto seco, que podemos traer de otros lados también, papel, cartón que no tengan tinta, ¿sí? Hojas, abonos, bostas de caballo, de vaca, abono de gallina, de conejo, de oveja, ¿sí? Podemos agregar. Y también podemos agregar tierra, un poco de tierra negra, ¿sí? A este compost. Después les voy a contar cómo. ¿Qué no podemos agregar? ¿Sí? No podemos poner huesos enteros, no podemos poner vidrios, carne, grasas, plásticos, latas, pañales, excrementos de animal, perro, gato. Comida que sobre de la mesa no puedo agregarla al compostaje. ¿Sí? Todo lo que yo agrego al compost es lo previo a la olla. O sea, no nada que pase por un proceso de cocina, vamos a ver. ¿Sí? Este compost o este abono, ¿sí? Casero, lo puedo hacer en forma de pila. ¿Qué es una forma de pila? Es empezar a usar un rincón de la casa en el que vaya apilando todos estos materiales que yo les nombré anteriormente, ¿sí? Y lo ideal es que esté tapado, ¿sí? Tapado para que alcance calor, ¿sí? Y para que llegue a una temperatura que ayude a la degradación de todo lo que yo puse ahí para que se convierta en una tierra fértil después. Ahí ustedes van a ver un dibujito de una regadera, ¿sí? Si yo veo que está muy seco, necesita agregado de agua. Cada tanto puedo regarlo y también removerlo, airearlo, porque es un proceso aeróbico. Entonces, lo que va a hacer es que ayude a la descomposición y a que se unan esos materiales. Otra forma, ahí tienen un proceso o una foto, ¿sí? De lo que sería una pila. Después podemos hacerlo tipo corralito. Podemos marcar, poner un cerquito e ir poniendo los mismos elementos y los mismos componentes que yo les dije anteriormente en un corral. También podemos hacerlo en un tacho, ¿sí? En un tacho que si ustedes ven ahí, tiene algunos agujeritos, ¿sí? Donde va a drenar el líquido, el exceso, pero miren bien que está tapado y hay una foto donde se lo remueve, se lo airea, ¿bien? Después podemos también hacerlo en un pozo. Hacer un pozo en la tierra y podemos, ¿sí? Ir poniendo todos estos elementos, estos componentes, para que vayan degradándose. Acá tienen algunas fotos, un ejemplo de cómo se ve un corralito, ¿sí? Acá tienen otro, ¿sí? Acá tienen uno casero, lo hicieron con una media sombra, unos palos, tienen otros con pallets, ¿sí? Que también son muy usados. Acá tienen uno que es doble, cuando está preparado de un lado, van echando en el otro, eso también tengan en cuenta, podemos usar uno en el que ya quizás tenemos muchos desechos y lo que podemos hacer es colocar todo en uno, una vez que esté lleno, empezamos con el otro hasta que este termine el proceso. ¿Sí? Así que podemos ir haciéndolo tranquilamente en etapas, en caso de que tengamos muchos desechos de nuestra casa. ¿Quiénes producen y quiénes nos ayudan a que ese compostaje, ¿sí? Llegue a buen término? Los microorganismos, ¿sí?
Los microorganismos que son aquellos que viven y que nosotros aportamos con esa tierra negra, aportamos, perdón, con el compost, con el abono que echemos, tanto de caballo, de vaca, de lo que sea, de gallinas, a estos materiales que van a hacer que degraden fácilmente todo y que lo conviertan en ese compostaje, esa tierra negra que tanto anhelamos. Condiciones necesarias para realizar, o sea, para que se descomponga bien este compost. Bien, primero el alimento, que es vital. Si nosotros no vamos agregándole a este compostaje, a esta compostera, restos orgánicos, que son los que nombramos anteriormente, ¿sí? Seguramente no se va a empezar a descomponer todo. Bien, tenemos que darle alimento. Humedad, humedad la adecuada, no debe encharcarse, ¿sí? No debe estar chorreando agua, porque si no lavaría. Yo no quiero que se laven todos los nutrientes de la tierra, sino que queden ahí. Entonces, la idea es que la humedad sea la adecuada. Si yo veo que está muy seco, ¿sí? Le agrego un poco de agua. Si veo que tiene una humedad adecuada, no le agrego más agua. ¿Bien? En el verano puede ser que se seque fácilmente. En el invierno puede ser que si no está cubierto, ¿sí? Si no está cubierto, se nos encharque. Entonces, cubrirlo es la mejor opción. ¿Sí? Aire, les dije, es un proceso aeróbico, entonces démosle movimiento con una horquilla, con una pala, cada tanto, una vez a la semana, una vez cada 4 días, movámoslo, que se vaya descomponiendo en forma pareja. ¿Bien? Y una temperatura. La ideal es 25 grados. Ustedes saben que en invierno no tenemos 25 grados, por eso es muy importante la cobertura de ese compostaje. ¿Sí? Lo cubrimos con un filo bolsa, con un plástico, con algo que ustedes tengan a mano, una lona vieja, y eso generamos que ahí no entre mucho calor y el mismo calor que genera ese compostaje, esa composición, haga que la descomposición sea pareja. ¿Bien? Algunos problemas que pueden surgirnos en la abonera y cómo los resolvemos. ¿Sí? Si no hay descomposición, es porque falta humedad. Si yo veo que tarda mucho en descomponerse, que sigo viendo las cáscaras de papa, la de cebolla, puedo distinguirlas después de mucho tiempo de haberlas puesto, es porque le falta humedad, le falta, ¿sí?, otro aporte de otro de los componentes que necesito. La temperatura quizás es muy baja, entonces debo cubrirlo, ¿sí? Si veo que no hay descomposición y que la temperatura es baja, debo cubrirlo para generar la temperatura que necesito, ¿sí? Quizás el material se compacte, no tenga aire, removámoslo, como les dije hoy, es un proceso aeróbico, aire. O los microorganismos no tienen alimento. Yo veo que está muy seco, no le he agregado el alimento necesario para que los microorganismos, ¿sí?, empiecen a hacer su trabajo. ¿Cómo lo soluciono? Lo riego, lo cubro, lo remuevo y agrego alimento. Si la abonera tiene feo olor o aparecen moscas, es porque me excedí en el agua, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Si la abonera tiene olor o moscas, es porque tiene exceso de agua. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo lo soluciono? Remuevo la abonera, agrego seco, pasto seco, ¿sí? Agrego seco, puede ser servilletas de papel, puede ser papel sin tinta, cartón, agrego pasto, hojas secas, ¿sí? Y no riego hasta que aireo, remuevo, para que pueda absorber este material seco el exceso de humedad que tiene mi abonera. Si hay hormigas, dice, se me llenó la abonera, la compostera se me llenó de hormigas. Esto es porque falta humedad.
no la he regado hace días. Entonces la hormiga aprovecha y viene a comer o alimentarse de los restos que yo pongo en mi abonera. ¿Bien? ¿Cómo ponemos? ¿Cómo lo solucionamos? Si hay hormigas, regamos. ¿Sí? Regamos la pila, aireamos, regamos y esa es la solución. Bien, ¿cuándo va a estar listo este compost? Cuando esto que yo estoy viendo se convierte en tierra. ¿Cuándo se convierte en esto? ¿Sí? En verano, 2 meses. Y en invierno tarda un poco más, de 5 a 6 meses. ¿Esto por qué? Por la temperatura que estamos atravesando. ¿Sí? Ustedes seguramente la compostera que empiecen a hacer hoy en sus casas, la van a ver, la van a aprovechar todo ese compost para la temporada que viene, de primavera-verano. En verano, a los 2 meses ya casi lo tenemos listo. ¿Por qué? Porque las temperaturas son altas, se degradan más fácilmente los materiales, los microorganismos tienen, ¿sí?, para trabajar bastante, y en 2 meses, a lo sumo 2 meses y medio, lo tenemos listo. ¿Bien? Bueno, ¿qué les queda en este primer encuentro, ¿sí?, de tarea para el próximo? Hacer un diseño de papel, registrar datos, dibujen, salgan a su patio, tomen mate, siéntense con un cuadernito y hagan lo que ustedes quieran hacer en papel. O sea, dónde colocar las macetas, dónde tengo más luz, qué puedo sembrar ahí, acá tengo un poco más de sombra, puedo poner tal cosa, puedo poner lechuga, puedo poner acelga, perejil, dónde ubicar lo que tiene frutos, ¿sí? Si tengo una planta que me brinda sombra, ver hasta dónde, ¿sí? Y hasta dónde puedo acercarle a algún contenedor o no, o puedo hacer un cantero alrededor, etcétera. ¿Esto para qué es? Para guiarnos a nosotros y ver cómo va a quedar, ¿sí?, nuestra huerta al momento de plantar. Con todos los componentes. Puedo poner la abonera, puedo poner el cerco, los caminos, ¿sí? Puedo diseñar mi huerta y como yo la quiero. ¿Se acuerdan cuando les dije anteriormente que esto de los diseños varían, ¿sí?, de acuerdo al tamaño que tengamos? Es lo que ustedes tienen que hacer acá, ser creativos, salgan al patio, miren, ¿sí?, busquen cómo hacer su huerta en el sentido de que cómo volver a diseñarla, a pensarla, eso es bueno, ¿sí? Así que veamos. Voy a intentar volver a pantalla completa y acá volví. Y bueno, tienen tarea para la próxima clase, es una tarea sencilla, así que tratemos de hacerla, de pensarla, de pensar nuestra huerta en el sentido de espacio que disponemos, piensen en cómo crear una compostera, piensen en los materiales que necesitan y los que ustedes ya tienen en casa y cómo conseguir lo demás. Y bueno, nos estamos encontrando en la próxima clase, donde vamos a hablar de siembra, trasplante y algunas cositas más. Así que bueno, los espero y gracias por haber participado o escuchado.